Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguien me podría decir, por favor, si se escucha bien? Si no tenemos ningún problema con el audio. Hola, Lore. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Manu. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿sí? A que se sume más gente. Y vamos a arrancar con esta entrevista que tenemos pactada para el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a comenzar. Bien, esperamos unos segunditos más y arrancamos. Bien, bien. Ahí se van sumando. Ahí estamos. Bien, unos últimos minutitos y ya vamos a arrancar. Ahí se sumó Julián, que va a ser a la persona a la cual vamos a entrevistar, con la que vamos a hablar. Bueno, bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Buenas tardes a todas y todos las y los estudiantes de la Media 2 y de las escuelas secundarias públicas y privadas que nos están escuchando. Me presento, mi nombre es Ignacio Moreira, soy profesor de educación física y trabajo actualmente en la escuela, en los quintos del turno vespertino, y en el marco de la jornada de orientación para la educación y el trabajo en entornos virtuales que lleva adelante la Media 2 desde hace ya 14 años, hoy nos encuentra en la virtualidad, pero con el horizonte puesto en continuar acompañando a los y las jóvenes de Tigre, facilitando herramientas para la elección de lo que será su proyecto de vida, la elección de una carrera en el nivel superior y el acceso al mercado laboral. En el día de hoy vamos a estar hablando del área de la educación física, del campo de la educación física, y para eso vamos a contar con un profesional que realmente tengo el placer de conocer, que es Julián Bernaule. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué ¿Cómo tal, están? Ignacio? ¿Todo ¿Cómo bien? están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Julián, tenés una amplia formación académica y experiencia profesional. ¿Te querés presentar? Bueno, Bueno, gracias gracias por por la la presentación. presentación. Simplemente, si te Simplemente, parece, si te empecemos parece, empecemos sencillo. sencillo. Yo soy profe de Yo educación soy profe de física. educación física. Después, bueno, Después, hice mis bueno, hice estudios mis de estudios grado de grado
y de posgrado. Pero de base soy profesor de educación física. Porque viste que a veces se arma, tengo colegas, por ejemplo, que no les gusta, viste, que le digas profe porque son licenciados y demás, pero es como vos decís, uno se siente profe, que va a ser profe y va a morir con ese título, digamos. Tal cual. Yo, digamos, siempre me presento así como profe de educación física, a pesar de haber seguido estudiando mucho, mi carrera de grado y posgrado. Y sigo. De hecho, sigo trabajando. Y estudiando. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Te quiero poner en contexto, Julián, a ver qué te parece, para los chicos que nos están escuchando. Estabas en el último año de la secundaria, ¿sí? ¿Vos ya sabías qué era lo que querías estudiar después? ¿Qué carreras tenías en mente? No, la verdad que no, Nacho. Tenía un conjunto de incertidumbres, tenía muchos mandatos familiares. También, digamos que eso influyó mucho. Y como también en el cuadro de la charla lo mencionaba, también tenía en la cabeza cosas que tienen que ver con la inserción laboral, con el ámbito del trabajo. Con lo cual tenía una incertidumbre bastante grande. Además de que en mi familia yo soy la primera persona que hizo una carrera universitaria. Con lo cual había ahí un foco de tensión bastante grande. Me imagino. Sí, en mi caso también, particularmente, soy el primero en mi familia que hizo una carrera universitaria y entiendo por esto que estás contando. ¿Y qué tenías en mente que ibas a elegir el tema de la educación física? ¿Qué se te pasó por la cabeza de decir, bueno, terminé la secundaria, más o menos tengo algo pensado, pero todavía no? ¿Y por qué te decidiste por educación física? Bueno, mirá, en principio ahí paso un comentario que hacen en el chat que se escucha repetido. A ver. No sé si querés que volvamos a hacer el enlace para probar. A ver. A ver si alguien más nos puede decir si tienen el mismo problema que se escucha Juli ahí repetido, dicen. O se nos escucha bien. Si alguien nos puede decir, por favor. Bueno. Ah, mira, ahí te dicen que sí, que hace eco. Ah, solo. Juli, ¿querés probar de sacarte los auriculares? Ahora se escucha bien, dice. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, genial. Bárbaro. Bueno, te contaba. Dale. Ah, sí, es verdad, solo cuando hablo yo. Por eso te decía, ¿querés que me saque los auriculares? A ver si... Dale, probá, a ver, haceme ese favor de probar sin auriculares. Y bueno, cualquier cosa salimos y volvemos a entrar. ¿Ahí se escucha mejor? Yo te escucho bárbaro, te escucho perfecto. A ver si a ver, la gente que nos está escuchando, si nos escucha bien. Así seguimos adelante. Si no, probamos a empezar de nuevo. Sí. A ver si tenemos Probemos. una respuesta. Dale, ¿salimos entonces, te parece? Dale. A ver ahí. A ver. A ver si se escucha con eco. Nacho, ¿ahí me escuchás bien? A ver, yo te escucho genial.
Genial, Sí, genial, te yo escucho. también, pero Sí, yo bueno, también, dicen que se pero bueno, repite. dicen que se repite. A ver. Dice, porque tiene dispositivos con audios. No sé, yo por si las dudas tengo los auriculares también acá a mano, pero yo te escucho bárbaro. Ahí, ¿se escucha perfecto? Ahí, se escucha perfecto. Dice, sigue igual. Qué macana. Qué macana. Se escucha con repetición. ¿Qué podrá ser? No te sé decir. No te sé Espera decir. qué pasa. Espera, ¿qué pasa? Sí, me desconcierta porque la verdad que nunca me pasó. No. ¿Tienen alguna idea de qué podemos hacer para que mejore el audio? A ver si los dos tienen auriculares. A ver, Juli, ¿me esperás un poquito? Dale, dale. Que voy a conectar los auriculares. A ver. A ver ahí. Ahí me puso otro Sauri por las dudas. A ver, no sé. Ahí está. Yo ya, mirá, ya me puse auriculares, te escucho genial. Bien. Yo también, ahí también te escucho perfecto. No sé el resto. Decime, Cami, que andás Bien, por a ahí. ver. Cami Correa, una alumna. Ahora sí, Ah, dicen. perfecto. Te faltaban los Sauri a vos, Nacho, entonces. Me Perfecto. faltaban los Está bien. auriculares a mí, mirá. Dale. O me lo sacaba yo. Pero yo probé sacándomelo. Bueno, estas cosas son Sí, propias de la virtualidad. Está perfecto. Es un sí, poco para sí. mostrar que está grabado, es real. Pero viste, nos dimos maña, para salir adelante. Sí, perfecto. Te contaba, Nacho, optimicemos el tiempo. Te contaba Dale. que, nada, hoy eh, tenía un conjunto de incertidumbres muy grande. Era el primero en mi familia que había tomado la decisión de hacer una carrera universitaria. eh, y, y además, todo esto que te contaba, ¿no? Es decir, bueno, yo venía de una escuela media técnica, donde mis viejos querían que yo sea ingeniero, todas las experiencias que tenían de personas cercanas, porque mi familia no las sabía, eh, eran sociólogos, psicólogos, abogados, y bueno, fue como una doble situación. Por un lado, una alegría enorme, porque bueno, un integrante de la familia se decidió a seguir sus estudios universitarios, hacer una carrera profesional, apostar a la vida del estudio profesional, pero al mismo tiempo cuando les dije, como me preguntabas vos recién, que iba a estudiar educación física, medio como que yo notaba que ponían unas caras medias raras o que yo tenía una percepción de que había un descontento en la elección, digamos, ¿no? Sobre todo por esto, siempre ellos en todas las reuniones, uy, Julián, en la escuela técnica le fue re bien, se destacaba, qué sé yo, bueno, y siempre contaban, seguro va a estudiar ingeniería, yo me acordaba de las charlas, de todo. Y bueno, nada, cuando se los dije fue una situación como de doble percepción, de doble estímulo, una cosa así, por así decirlo. Me dio una sensación muy linda, mis viejos me apoyaron mucho, digo, estudié en la universidad pública, viajé en transporte público, elegí incluso una carrera en una universidad pública que no estaba cerca de donde yo vivía, estaba a casi 30 kilómetros, pero por otro lado, cuando les dije educación física, bueno, fue un poco difícil al principio que comprendieran que detrás de esa elección había una situación penal, digamos, ¿no? Que uno se podía desempeñar profesionalmente o ser el mejor en eso que elegía. Juli, sabés que te escucho un poquito entrecortado. A ver. Bueno, cualquier cosa repetimos. ¿Cómo está el tema de Internet? Por Dios. Sí, sí, está como bastante recurrente. A ver, ¿me podrías repetir la última parte, por favor? Dale, te cuento, Nacho. Te decía Dale, dale. que me pasó
que fue una situación con dos aristas, digamos. Por un lado, una alegría muy grande porque era el primero de la familia que elegía estudiar, y por otro, cuando les dije educación física, medio como que no la veían como una carrera profesional o como una carrera de grado, o no entendían que uno podía elegir esa carrera y romper algunas ideas que había al respecto del ser profesional, de estudiar educación física, sobre todo en esto que te contaba, elegir una carrera que estaba muy lejos de donde yo vivía, que había otras ofertas cerca sobre esa carrera y que yo elegí estudiar en un lugar determinado, en fin, nada, bueno, una situación que tuvo como sus momentos, ¿no? Y Juli, ¿por qué, cómo terminaste eligiendo la carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la carrera? ¿O tuviste por ahí quizás alguna persona, tipo un profe en la secundaria, que lo tuviste como referente y dijiste, yo quiero ser como él y vamos por educación física? Mira, es buena pregunta, Nacho. En principio, siempre, toda la vida, me gustaron mucho los deportes. Hice deportes de todo tipo, en las colonias, cuando había actividad en las colonias, siempre me enganchaba, colaboraba, ayudaba, y siempre, nada, tuve una buena relación con el deporte, pero porque vivía en un barrio en el conurbano bonaerense, teníamos la cancha de fútbol cerca, teníamos el club cerca, etcétera. Y, y además, un poco como decías vos, tuve un gran profesor de educación física que, nada, yo lo veía como un gran profesional, digamos, independientemente de estas cosas que te pasan cuando terminás la escuela media, como decías vos recién, que tenés esa edad en la que tenés que decidir y que te influyen otras cosas. Antes, mucho antes de eso, bueno, tenía, digamos, siempre esa imagen de ese profe que nos enseñaba a superarnos, que no importaba las diferencias que cada uno de nosotros teníamos, que nos ayudaba a trabajar colaborativamente, y todo eso pasaba particularmente en la clase de educación física, no pasaba en otras clases. Yo veía que este profe lograba cosas en mis compañeros que otros no lograban, digamos. Y bueno, un poco fue, como decís vos, el mentor de la elección, además de esto de que me gustaba mucho, mucho, mucho el deporte, siempre la vida en la naturaleza, en fin. Pero bueno, ¿no? Siempre con esta idea de la familia también en la cabeza de que, bueno, uno iba a estudiar ingeniería, por la que había hecho la escuela técnica, ¿no? Esto del trabajo, ¿no? Que a veces mis viejos mismos me decían, pero pensás si estudiando educación física después te vas a poder desempeñar o sustentar en el ámbito del trabajo, etcétera, esas cosas que pasan. Pero bueno, a pesar de eso, charlando mucho con un colega, este colega amigo que es profesor de educación física, pensando en concreto lo que yo deseaba, ¿no? Pero bueno, nada, me pasa esto que te contaba recién. Cuando se los dije a mis viejos fue como una situación, por un lado linda y por otro lado media digamos, negativa. ¿Por qué educación física? Bueno, me mantuve firme en función de lo que a mí me gustaba. También en un momento, esto pasó hace casi 20 años ya, era un momento en el que no había una oferta como lo que hay ahora, incluso tan grande. Pero bueno, fue un poco la situación por ese lado, digamos, ¿no? Incluso te digo, Nacho, o sea, había mucha oferta de educación física cerca de casa, digamos, y yo incluso elegí hacerla en otro lado, lejos, digamos, ¿no? Por distintas referencias. Te entiendo, sí, sí. Y de vuelta te vuelvo a poner en contexto. Cuando llegaste al profesorado, ¿con qué te encontraste y vos qué pensabas de la educación física en ese momento? Viste que por ahí suele pasar de que algunos eligen la carrera porque dicen, bueno, educación física debe ser súper fácil, pero vos, ¿con qué te encontraste cuando pusiste un pie en el instituto? Bueno, es otra buena pregunta, Nacho, porque a veces, viste, vos cuando me presentabas, nada, hablabas, qué sé yo, del currículum, yo digo, soy profe, ¿no? Y por ahí a veces me pasa que cuando me presentan o leen el currículum y algunos recorridos personales, el que escucha, que está por elegir una carrera o está por empezar educación física,
como que lo ve lejos. Yo arranco contando mi experiencia personal. En el momento que yo elegí estudiar educación física, en el profesorado que yo elegí en San Fernando, en el INEF de San Fernando, había una cosa que gracias a Dios ahora no está más y que en la universidad tampoco pasa, que era el examen de ingreso. Un examen de ingreso en el que, para tener una idea de los números, ¿no? Para los que están escuchando la charla, había alrededor de 1.500 personas que querían entrar y solo entraban 75 nada más, digamos, ¿no? Una cosa muy, muy competitiva, ¿no? Desde el punto de vista de la accesibilidad. Hoy las universidades tienen su ingreso irrestricto, es decir, hacen un curso de ingreso a la universidad que los introduce a la vida universitaria, esto que tiene que ver con la pregunta que vos me haces, pero aquel entonces no era así, digamos, no era otro país, otro mundo. Y eso lo relaciono con lo del currículum, porque cuando presentan el currículum cree que uno empezó como está ahora, digamos, ¿no? Yo siempre les cuento, mi primer ingreso me quedé afuera, no pude entrar a la universidad. O sea, como otros que sí entraron, incluso de mi grupo de amigos que de la región elegimos estudiar educación física, y yo siempre, lo cuento siempre, se lo cuento incluso a mis alumnos del profesorado, yo me quedé afuera por 25 centésimas. No, una cosa mira, terrible, terrible. Vos tenías que llegar a un puntaje determinado, con una serie de pruebas. Bueno, me quedé afuera por 25 centésimas. Y como te contaba recién, muy cerca de donde yo vivo, había mucha oferta de educación física. Y entonces dije, bueno, no sé, no voy a perder el año, ¿qué voy a hacer? Una angustia, no te puedo explicar. Bueno, agarré y empecé en otro profesorado cerca de mi casa, ¿no? Otro profesorado X. E hice primer año, me fue bárbaro, pero yo quería estudiar en San Fernando por la historia, por lo que me había contado mi amigo, ¿no? Ese que me había orientado, y al otro año hice el ingreso. No solamente entré, sino que entré entre los primeros y pude elegir turno, toda una cosa que había en ese momento, que ahora, para los chicos, algo muy interesante a la hora de elegir la carrera, hay un paso que está dado y está consolidado desde el punto de vista del sistema universitario, que el ingreso a la universidad es irrestricto, pueden ingresar todos. Entonces, en algún punto, eso amplió las posibilidades de que muchos estudien, que antes eso no pasaba, ¿no? Independientemente de que tenés que hacer un curso y demás. Entonces, nada, digo, vos me preguntabas, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando llegaste a la universidad? No solo me pasó toda esta historia que te cuento, sino que podría haber sido una experiencia negativa que me haya alejado de aquella decisión de querer estudiar, digamos, ¿no? Eso que a mis viejos les había alegrado tanto. De hecho, para mis viejos fue, imaginás, una situación muy dura, porque, nada, no entré, me quedé afuera, muy cerca de entrar, pero no importa. Con lo cual, en algún aspecto, me pasó eso. Eso fue lo primero mi primer contacto con la universidad, digamos, ¿no? Obviamente, después cuando entré, incluso aún habiendo cursado el primer año en otra institución, volví a empezar de cero, porque era otra institución privada, no tenía el mismo plan de estudio, o sea, tuve que empezar de nuevo. Aún así, con determinada experiencia y un montón de situaciones así, y en virtud de la pregunta que vos me hiciste, y me pasó que me encontré con una vida, lo que llamamos nosotros la vida universitaria, que era totalmente distinta a la escuela, y que yo pensaba que en cada una de las angustias que tenía a cada momento se me iba la carrera, o se terminaba la carrera, y eso que vos creés que es tan complejo, tan difícil, se va acomodando día a día. Obviamente, de la mano de algunas decisiones que son, para mí, modo de entenderlo ahora, desde el lugar de la gestión académica que yo me desempeño, son situaciones ideales, ¿no? Es decir, son decisiones que son muy importantes en los primeros pasos. Pero te puede pasar esto, y bueno, y acá estás, ¿no? La tenacidad, seguir, continuar, ir por ese lado. Eso es lo primero que me pasó cuando llegué a la universidad. Qué bueno, no lo sabía eso, lo de lo que te habías quedado fuera en el primer ingreso. Pero Sí, sí sabía que era muy exigente el tema del ingreso, que solamente eran, digamos, por decirlo de alguna manera, solamente ingresaban los mejores, digamos. Tenían. sí, tal cual. Bueno, Juli, y cuando te fuiste del profesorado, cuando finalizaste tus estudios,
¿con qué te fuiste? ¿Con el mismo concepto de la educación física que cuando ingresaste? ¿O cambió totalmente? No, cambió totalmente, cambió totalmente. Cuando me fui del profesorado, un profesorado de vanguardia, un profesorado que yo me acuerdo venían estudiantes de intercambio de España, de Alemania, también de países de Latinoamérica, un profesorado muy a la vanguardia. eh, no, me fui con una idea totalmente distinta, me fui incluso con la idea de inserción laboral totalmente ampliada, ¿no? Es decir, uno piensa que el profesor de educación física, bueno, va a trabajar en la escuela, nada más, o va a trabajar en el club, y ya estoy hablando hace 20 años atrás, digamos, ¿no? Me fui de un profesorado en el que relacionaban la educación física con la salud, con el ámbito del trabajo, bueno, obviamente, con la escuela, con el alto rendimiento deportivo, con el deporte en el club, ¿no? Me fui con la mente totalmente cambiada, digamos, ¿no? La universidad tiene como esa potencia, por eso yo te decía que en algún punto ese primer contacto con la universidad fue así, y después me parece también que determinadas decisiones que yo tomé estando ahí adentro de la universidad también me ayudaron mucho a lo que soy hoy, ¿no? Uno tiene como la idea de que se empieza a desempeñar profesionalmente una vez que tiene el título, que egresa. Y algo que a mí me enseñó la universidad y los que me formaron, mis profesores, es que eso es día a día, todos los días. Desde el primer día que llegás como estudiante, ya tenés que estar pensando como profesional. Y eso no es una carga, una mochila, sino que, no, en cierto punto pensar de esa forma te alienta a tomar buenas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Y la conformación de los grupos dentro de la universidad, año tras año, digamos. Algo que es determinante es con quién te rodeás, con quién te juntás, digamos, ¿no? Con quién compartís la universidad. Eso para mí es determinante. Y esto no quiere decir que no te puedas divertir, que no puedas tener grupos con los que compartís vida social, pero tenés que tener bien en claro con qué grupo elegís estudiar y con qué grupo elegís tener vida social, porque existen subgrupos, digamos, y de los dos tipos. Y vos podés, digo, pertenecer a todos los subgrupos, pero es importante que delimites eso. Sobre todo eso, y después la organización del tiempo durante la carrera es determinante, digamos, ¿no? Lo que tiene distinto la universidad es que, bueno, cuando vos vas a la escuela secundaria, sabés, digo, ¿no? Es decir, un día tenés tal asignatura, otra, y ya está. En la universidad, por ahí, un día tenés una sola materia, 4 horas la misma materia, ¿no? Estoy cursando, y cursar no alcanza, yo siempre los cargo a los chicos y les digo, bueno, tienen que en la heladera, en el corcho, atrás de la biblioteca, en ese lugar que ustedes tienen destinado al estudio, que es privado, que es de ustedes, tienen que tener su ordenador de la semana, los días, los momentos del día, la mañana, el mediodía, la tarde, y además de saber en qué momento me toca ir a cursar o estar en la universidad físicamente, a contrapunto de eso, qué día voy a estar preparando para esa materia. Todo así se hace mucho más fácil. La organización en ese Tal sentido cual. es re importante. La pertenencia también a los grupos, ¿no? Es decir, en algún aspecto. Y después, esto un poco que te contaba, ¿no? Si la primera experiencia no fue buena, no tenés que abandonar, porque nunca la primera experiencia es buena, justamente la primera experiencia. Y entonces, de alguna manera, empezar de alguna forma ahí armando ese entorno, como plantean ahí en el chat, esos lazos sociales, ¿no? Es decir, ir construyendo los subgrupos, ¿no? Y yo siempre lo digo, y se los cuento hoy a mis alumnos, yo doy clases en el profesorado en el que me recibí, y les digo, han pasado ya muchos años de que me recibí, casi 20 años, y sigo compartiendo con esos grupos a nivel profesional, por un lado, y a nivel social, por otro. Y no los perdí, no es que porque no los mezclé o dejé de pertenecer, pueden convivir, no tienen ningún inconveniente, digamos, pero hay que tener en claro, elegir bien a qué grupo pertenecer, porque justamente esos grupos que de alguna manera uno elige para hacer un trabajo práctico, para compartir la cursada, para juntarse a estudiar para el primer parcial, y están en esa filosofía del trabajo, de querer superarse, de alguna manera van a alentar a que tu formación sea mejor. Yo no solo
tengo la carrera que tengo, ni la formación que tengo, por los profesores que tuve, que fueron muy buenos la gran mayoría, sino también por mis compañeros. Mis compañeros de trabajo y de estudio, perdón, forjaron mucho ese recorrido, porque eran los que cuando vos estabas compartiendo ese día el estudio, si te estabas quedando dormido, si no querías dejar y no querías seguir, eran los que te alentaban, dale, 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 hay que seguir, o aquellos que llegabas al profesorado. Digo, yo estudié de noche, trabajaba todo el día y de noche estudiaba. Con lo cual, claro, otros compañeros llegaban al profesorado sin trabajar y otros trabajando más que yo. Entonces, ese grupo lindo que teníamos, nos alentábamos, aunque estés cansado, hay que seguir, hiciste las actividades, leíste los textos, llegar a la clase con ese ambiente es bárbaro. Después terminaba la facultad y si queríamos seguíamos, nos divertíamos, digamos, pero esas dos cosas no se mezclaban, digamos, convivían, pero no se mezclaban, y no se mezclaban los roles en ninguno de los momentos, ¿no? Entonces, un poco lo que me pasó fue eso, digamos, fue por ese lado la cuestión. Y sí, la idea con la que yo salí de educación física es totalmente distinta, mucho más enriquecedora, y te diría, incluso la universidad me dio no solamente la forma de ver otra educación física, o en otra carrera, no sé, la universidad no te da la forma de ver otra psicología si elegís psicología o la carrera que elijas. La universidad me dio herramientas para repensarla. Yo me recibí, insisto, hace casi 20 años. Y cómo pensábamos la educación física hace 20 años no es lo mismo que ahora. Esa forma de repensarla es lo importante de la carrera, ¿no? Es decir, de todos esos libros, de todas esas cosas, esa forma de repensarla, creo que es lo más enriquecedor. Buenísimo, Juli. Voy a hacer un stop para decirle a la gente que nos está escuchando que si tiene alguna pregunta pueden realizarla por el chat, ¿sí? Que la vamos a estar respondiendo. Muy bien, Juli, la verdad que una historia muy interesante la tuya, ¿eh? Muy interesante, de persevera y triunfarás. Muy bueno, muy bueno. Otra cosa que te quería preguntar. Ya hablamos un montón. Tenía varias preguntas, pero ya me las has contestado. ¿Qué les aconsejás a los chicos que aspiran a ingresar al profesorado? Bueno, tanto como los que aspiran a ingresar al profesorado o a cualquier carrera, digamos, en la vida universitaria, primero agotar las instancias, digamos, ¿no? Agotar las instancias de pensar, ¿no? Esto de, bueno, me inclino por educación física, genial. Entonces, charlá, acércate a algún colega, algún conocido a través de algún familiar, si podés, a tu profesor de educación física, que te cuente, que te explique, que te diga, que te oriente. Muchas de las angustias que te pasan en la universidad tienen que ver con eso, con preguntas no respondidas, digamos, ¿no? Y el poder de la anticipación es lo mejor siempre, ¿no? Es decir, de manejar la información. La escuela secundaria te forma muchísimo y de hecho se notaba mucho en el profesorado quienes habíamos tenido o quienes habían tenido una escuela secundaria más fuerte, digamos, con un nivel de profundidad y de compromiso, a otros que habían elegido ir por otro camino, ¿no? En esa etapa de su vida formativa. Entonces, digamos, muchas preguntas, algunos le sucedían por primera vez en la carrera, ¿no? Es decir, yo recuerdo, no sé, cosas como estudiar para el primer parcial. Había compañeros que cuando tenían que estudiar para el primer parcial, pasaban por esas preguntas que te digo sin responder en ese momento, es decir, no habían aprendido a estudiar en la secundaria. Entonces, otra vez la referencia de lo social y los grupos. Cuando te juntabas con grupos, esas cosas saltaban, salían, se notaban. Entonces, por ahí, si vos estabas en el grupo indicado, un compañero te ayudaba, o vos ayudabas a un compañero, cómo hacer un resumen, un cuadro, en qué hacer hincapié, en qué no, cómo ordenar esa información. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que se apoyen en todas las experiencias positivas que han tenido en la escuela media, en la escuela secundaria.
y que cuando no tengan experiencias, porque en su familia, como vos y yo, hemos sido primera generación universitaria, o no tengan a alguien rápidamente que los pueda orientar, que piensen a través de alguien o a través de ese subgrupo. Entonces, esas cosas se van resolviendo. Vos en algún punto lo destacabas, la tenacidad, esto de no claudicar, de no pensar solamente en los resultados positivos, porque te va a pasar, incluso a muchos de los que nos fue muy bien durante la carrera, hubo algún momento en el que nos fue mal, y parecía que se iba la vida. Digo, yo siempre cuento, ¿no? Le cuento también a los alumnos, a los chicos que eligen la carrera, que nada, yo de casi 50 materias de la carrera, en 2 nada más tuve que ir a final, rendir, toda esa historia. El resto las promocioné todas o las daba bárbaro, qué sé yo. Y me acuerdo que fueron las 2 situaciones más complejas de mi vida, y en realidad hoy, después de un tiempo, me doy cuenta que fue un examen más, digamos, no se va a la vida en un examen, pero sí, claro, hay que ir incorporando esta idea de qué hacer, ¿no? Es decir, muchos hacen esta pregunta, ¿y qué les recomendás? Y les recomiendo que sean tenaces, que ante una experiencia negativa se apoyen en lo más próximo. Si tienen en la familia a alguien que hizo una carrera universitaria, genial, porque esa experiencia, esas noches de café, de sueño, son las que cuando te das ese golpe, digamos, decir, uy, no aguanto más, hace 3, 4 días que estoy preparando este examen, eh, alguien que hizo una carrera universitaria, cuando pasás por esa situación, la pasás para no, digo, apoyarse en el error. Después de que la pasás, te dice, esto no te hubiese pasado si vos 1 horita por día, por semana, dividido en los días de la semana, como te decía yo recién, si te organizás, esto no te pasa. O llegás muy holgado. Entonces, primero, bueno, obviamente, la elección en relación a algún referente que los pueda orientar, que les permita, de alguna manera, darles una idea de que eso es lo que eligieron, por ahí quieren ir, y también darse ese permiso de elegir una carrera y equivocarse. Eso no implica que tengas que dejar, eso implica que no era esa y tal vez es otra. Y todo, e incluso cuando inicies la segunda carrera, ese tiempo que le dedicaste a la primera, eso en algo te va a servir, seguro, para la próxima. Primero eso, y después esto, la tenacidad, ¿no? La tenacidad, aquellos que son tenaces van a llegar, más tarde, más temprano van a llegar. Y eso te lo relaciono con la pregunta también con la organización. Otra pregunta que me hacen mucho, ya tal vez más estando en la universidad, ¿cuántas materias curso? ¿Qué me recomendás? ¿A cuántas me anoto? Y yo soy muy pragmático para esas cosas. A las que puedas, digamos, a las que puedas. Porque claro, todo tiene que ver, digamos, ¿no? Con la organización individual. Si trabajás, si tenés familia a cargo, o si tenés tareas también. Entonces, depende de tu nivel de organización y lo que vos puedas. Si vos tenés tiempo y podés, genial, obvio. Es más, yo cuento de mi grupo, ese gran, lo reitero mucho, ese gran grupo de estudio que a mí me ayudó mucho, mucho a trascender esos problemas que estamos contando. Uno de esos chicos que estudió conmigo estaba haciendo 2 carreras al mismo tiempo, me acuerdo. O sea, estudió profesor de educación física y se recibió de kinesiólogo al mismo tiempo. Hizo 2 carreras, una cosa terrible. Tremendo. Y otros, tremendo, sí, tremendo. Y otros hacíamos lo que podíamos. Eso implicaba, obviamente, que teníamos trabajo, entonces estudiábamos a la noche, había que organizarse el día. Yo siempre cuento esto de estudiar lejos, ¿no? O sea, los tiempos muertos, aprovecharlos, transformarlos en tiempos activos. Yo tenía 45 minutos de viaje de ida en colectivo hasta San Fernando y 45 minutos de vuelta. Era una cosa terrible, cuando todo andaba bien, si había algún atraso, lo que sea, 1 hora. Y además de eso, después otro colectivo más, eso hasta el centro de San Miguel, después otro colectivo más hasta mi casa. O a veces la bicicleta que quedaba ahí en el centro de San Miguel, la agarraba y me volvía en bicicleta a mi casa para ahorrar un poquito. Y en algún momento, cuando la situación no fuera mejor, había que ir hasta San Fernando en bicicleta también. Con lo cual, nada,
la optimización del tiempo, en relación a la pregunta que vos hacés, es muy buena. Organizarse, optimizar los tiempos. Si voy a tener un tiempo de viaje en un colectivo, en un transporte, usarlo para leer, para intercambiar con tus compañeros. Nosotros siempre cuando nos juntamos decimos, podríamos escribir una novela de los viajes en colectivo a la universidad. Porque claro, en la previa de los exámenes íbamos haciéndonos preguntas y respondiéndonos, casi en una trivia, digamos, ¿no? Para ver quién sabía más, y el que no lo sabía perdía, y además te aportaba o te ayudaba, digamos, a fortalecer los conocimientos que tenías. Y si no, eran intercambios también, ¿no? Es decir, esto de conocer también el entorno, ¿no? Me acuerdo que viajábamos con compañeros que iban años más adelantados que nosotros. Entonces te contaban, ¿no? A veces yo lo comparto mucho esto con los estudiantes. Ustedes saben más de nosotros que nuestra familia. Uy, mirá, Julián te evalúa así, te evalúa de esta manera, de la otra, tal profesor te va a hacer hincapié en esto otro. Y eso no es copiarse ni hacer una ventaja, sino que es conocer el ambiente en el que te estás desempeñando. En la vida universitaria pasa eso también, ¿no? Y en la vida profesional también. Pero obvio, siempre con responsabilidad, además de conocer cómo son los profesores y a qué responden, ¿no? Es decir, los contenidos, organizarse, ¿no? Es decir, el esfuerzo y el compromiso se se reciben. Así que, ¿qué les recomiendo? Eso, organizarse, optimizar el tiempo y construir esa red, que es la red primero de estudios y después la profesional, digamos, ¿no? Porque una vez que te recibís, te vas insertando laboralmente. Y algo que yo siempre destaco mucho, no solamente de mis profesores, sino de mis compañeros, es que, bueno, en parte mis profesores, esto que decía hoy hace un rato, la carrera inicia desde el primer día, porque tus profesores te están mirando y están viendo cómo vos reaccionás, qué decisiones tomás, cómo rendís frente a los planteos que te hacen. Y yo me acuerdo de mis primeros trabajos, los tuve en ambientes donde mis profesores se desempeñaban, en el club donde mi profesor trabajaba, en la escuela donde mi profesor trabajaba, por esta referencia que era la de la universidad, en algún aspecto, ¿no? Y si no, también esa primera inserción laboral estuvo justamente de la mano de mis compañeros, de esa red de trabajo. Un compañero entraba a trabajar a algún lugar y me decía, daba mi referencia, mi currículum, porque claro, nos conocíamos, sabíamos quién era, les va a pasar que después van a tener que recomendar, y cuando tengan que recomendar es difícil, digamos. Entonces, uno en función a qué recomienda, a todas esas experiencias, ¿no? Es decir, que tuvo durante la universidad. Así que un poco eso es siempre lo que les recomiendo, que avancen como pueden. Y hay algunos que se organizan mucho y creen que pueden poco, pero de a poquito se van dando cuenta que pueden más y que pueden más. Es un ejercicio. Cuando vos, es como hacer actividad física, es como cumplir con rutinas del día a día. Cuando vos te vas familiarizando cada vez más con la metodología de estudio, con las dinámicas de cómo funcionan los parciales en la universidad, etcétera, etcétera, va fluyendo. Y eso que a vos te parecía que iba a ser avanzar de a poco o que era más complejo, sigue siendo complejo, pero se va naturalizando y la carrera va pasando. Es más, yo en el profesorado di una materia ya cerca de recibirse los chicos. Y les pregunto, ¿se acuerdan esto que decís vos? ¿Cuándo fue, cómo fue ese día? ¿Cuándo fue que iniciaron? ¿Pasó hace mucho? No, pasa volando. Pero claro, es verse del otro lado, ¿no? Es decir, cuando ingresás tenés un montón de incertidumbres y cuestiones y después va pasando. Pero bueno, siempre intentando tomar esas decisiones bien concretas que son las que de alguna manera van apuntalando tu formación y tu desempeño en la vida universitaria o en la vida profesional, ¿no? Un poquito por ese lado puede ir la cosa. Tal cual, lo comparto 100%, Juli, la verdad, tal cual, tal cual. Y es muy importante que, como vos decías, ¿viste? Si te va mal, no importa, es como decís vos, te va a dejar un aprendizaje. Lo importante es que si te gusta, seas perseverante y lo sigas intentando. Porque muchas veces pasa que te va mal en los primeros parciales y pensás que se te va a caer el mundo a pedazos, pero no es así. La verdad que es una carrera muy linda,
Es una carrera muy linda. Al principio entendés muy poco, pero una vez que estás insertado en el mundo de la universidad, de esta vida universitaria de la que hablamos, es muy lindo, es una experiencia muy linda. Hablaste Sí, mucho sin de duda. tu... Hablaste, perdón, ¿querías decir algo más? No, te decía que sí, que es una carrera hermosa, digamos. Yo pienso, siempre trato de charlar pensando más en forma general para cualquier persona que quiera empezar a estudiar su carrera profesional, porque si hay algo que de verdad me marcó mucho y si yo siempre cuento es que el estatus, la vida que uno lleva, tiene que ver en parte con eso, ¿no? Con haber hecho una carrera universitaria, con seguir estudiando, con rodearse en determinados grupos o subgrupos que pertenezcan a ese mundo. Básicamente te cambia, ¿no? Yo pienso a veces, muchas veces, en muchos compañeros de aquella primaria o de aquella secundaria que cursé hace mucho tiempo, y los que no se insertaron laboralmente a través de alguna profesión puntualmente, están trabajando, pero están trabajando tal vez no con un nivel de satisfacción como podría llegar a serlo en aquellos casos que eligieron la carrera o transitaron distintas carreras hasta que encontraron la que los enamoraba, ¿no? Y un poco pasa por ese lado, porque por eso te interrumpía, Nacho, quería reforzarlo, ¿no? Eso de la importancia, ¿no? Porque bueno, se suele decir, es re importante que estudies y demás, pero bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Bueno, además de la realización personal, de la realización económica, del reconocimiento social, del estatus, ¿no? En algún punto, tiene que ver con que yo arranco así, cada vez que me toca dar clases o tomo un grupo por primera vez, le digo, miren, lo mejor que me puede estar pasando a mí en este momento es estar acá, dando esta clase. Porque es lo que yo elegí, es para lo que yo me formé. Entonces, si a ustedes no les está pasando eso, bueno, charlemos, ¿por qué no es así? O si les pasa, no les pasa con mucha fuerza, digamos, intentemos pensar qué puede ser aquello que haga que para todos nosotros este sea el mejor momento, ¿no? Entonces, bueno, nada, el ámbito de la inserción laboral tiene en parte que ver con eso, ¿no? Es decir, les hago esa pregunta después, incluso cuando egresan o se insertan o compartimos el día a día, digo, están contentos, están haciendo lo que tenían ganas de hacer, y cuando vos estás en el lugar indicado, haciendo lo que a vos te gusta, es mentira que te da fiaca ir a trabajar, que no, hacer las cosas con un nivel de pasión que nada, digo, otros lo llaman de otra manera o lo ven de otra forma, pero tiene que ver con eso, con esa decisión en parte, ¿no? Y después una cosita más respecto a la pregunta anterior también, es muy importante también, Nacho, tener bien en claro las reglas del juego, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? La reglamentación, ¿no? El régimen general de estudio, el reglamento de estudio, el reglamento de convivencia, si voy a cursar una materia, no sé, digo por decir una, ¿no? Un deporte, ¿no? Saber cuál es el programa de esa materia, qué bibliografía hay adentro, tener la bibliografía, todo ese kit, yo lo llamo así, como el kit de trabajo, ¿no? Del estudiante, que son cosas muy importantes, que muchos no les dan bolilla, ¿no? Entonces, si voy a cursar una materia, ¿cuál es del semestre? ¿Cuál es la primera fecha que yo tengo examen? ¿Cuál es la fecha que tengo que entregar un trabajo práctico? Bueno, todo eso está en el cronograma. ¿Cuántas veces puedo faltar? Eso está en el reglamento general de estudios, como te decía recién, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un conflicto? Bueno, eso está en el régimen de convivencia. Sí. Tener claro esa reglamentación, que por lo general son cosas que son muy cortas, no lleva mucho tiempo leerlas, y es importante conocerlas, digamos, ¿no? No solamente para conocer los derechos, sino también para conocer las obligaciones, ¿no? Es decir, en algún punto. Eso hace un poco a la vida universitaria en algún punto. También eso último que dijiste, lo del régimen, para mí es fundamental, porque es algo que, viste, aparte te lo ponen al principio de los apuntes, que te dice la carátula de la cátedra, te dice la reglamentación y demás, y uno por ahí lo pasa de largo, pero como decís vos, es elemental saberlo, porque por si tenés dudas y demás, y sabés cómo debes de manejarte con eso. Bueno, Juli, una cosa ya para finalizar que también es importante para decirle a los chicos, aquellos que tienen ganas
ya se decidieron, que ya están ahí, que tienen ganas, que tienen el gustito por iniciarse a la carrera del profe de educación física, ¿en dónde se puede estudiar? Mira, educación física, gracias a Dios, es una carrera que llegó a la universidad. Hace mucho tiempo estaba solamente en los institutos superiores de formación docente y era una carrera de pregrado. Hoy es una carrera de grado y además hay posgrados, después si quieren hacer licenciaturas, maestrías, doctorados. En la región de incidencia en la que están ustedes, bueno, pueden estudiar en la Universidad Nacional de Luján, que es la sede de San Fernando, en la Universidad Nacional de José C. Paz. Mucha gente también a veces que va a estudiar a San Fernando es de José C. Paz, yo trabajo en las dos. También pueden estudiar en la Universidad Nacional de Hurlingham, que está muy cerca, que tiene la carrera. Ya más lejos, la Universidad Nacional de La Matanza, ¿no? Y si no, bueno, tienen que viajar a Buenos Aires, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero esas son las universidades que están como medio en la región y tienen, creo que, incidencia directa en la región en la que están ustedes inscritos con su comunidad educativa. Y bueno, además de esa elección, un poco también retomando algunas de las cosas que ponen en el chat sobre el tipo de carrera y demás, me gustaría en estos últimos minutos insistir con eso, ¿no? Digamos, ahí la veo a la zurda, por ejemplo, que juega al fútbol en la Universidad de La Matanza. Veo, andaba Camila, por ahí varios alumnos. Podés trabajar desde director técnico de un equipo de fútbol, digamos, en el nivel que vos quieras, porque hay selecciones mundiales de fútbol que son dirigidas por profesores de educación física, pasando por el patio en la escuela, haciendo que incluso que esa educación física que fue de determinada manera para los que están eligiendo la carrera sea mejor de alguna forma, o tan linda como lo fue en esa referencia de la elección. Y hoy, por ejemplo, un profesor de educación física trabaja en el área de recursos humanos de una multinacional, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del trabajo, como decía recién. ¿Por qué? Porque es un promotor de calidad de vida, porque sabe mirar la biomecánica de la actividad laboral y en algún punto mejorar las condiciones laborales de ese espacio de trabajo. Hoy un profesor de educación física trabaja interdisciplinariamente con el médico en la sala para el profesor de educación física en el hospital, recuperando cardiovascularmente a una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, por ejemplo, pasando por el gimnasio, o acompañando el proceso de una persona que tiene un tratamiento oncológico y está haciendo diálisis. Desde eso, toda esa diversidad que mencioné recién, hasta el gimnasio o el acondicionamiento físico, o pensar, insisto, en todos aquellos escenarios donde se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Y algo que no lo digo yo porque soy profesor de educación física, pero que es real, aunque en el ámbito de la escuela, el ámbito formal, haya menos inserción laboral, la hay todavía y la va a haber, en el resto de los ámbitos es necesario que haya cada vez más profesores de educación física, ¿no? Muchos a veces se preguntan, tantos chicos que estudian educación física, hay un gran problema, ¿no? Hacia a nivel mundial. Hoy estamos atravesando una pandemia en algún aspecto, pero hay otras pandemias o hay otros flagelos que atentan contra la calidad de vida de las comunidades, ¿no? El sedentarismo, la sarcopenia, la obesidad, los trastornos psicológicos a partir justamente de estos problemas sedentarios, sociales también, con lo cual el profesor de educación física tiene muchas herramientas para intervenir y modificar socialmente ese proceso. Ahí tomo una pregunta, si me permitís, Nacho, que hay en el chat sobre las fechas de inscripción. En todas las universidades, por la general, tienen que hacer un curso de ingreso universitario que, como decía recién, no es irrestricto, pero que te prepara, te ayuda para transitar mejor esa vida universitaria, y eso siempre acontece al principio del año, y durante el primer semestre o el segundo semestre, transcurrido ese proceso, se insertan a la carrera y empiezan a elegir las materias, las van cursando. Así que siempre tienen que estar muy atentos a los momentos finales, ¿no? Es decir, a partir de octubre, ya como estamos ahora, y noviembre, empezar a mirar la página, esas páginas que tienen un montón de información, siempre en la solapa, por lo general, de estudiantes,
donde están los requisitos para inscribirse, y muchos incluso se inscriben condicionales, porque bueno, deben alguna asignatura de la secundaria, hasta que la aprueban en la mesa de marzo del año que viene, pero se puede anotar igual y hacer el curso igual, y bueno, nada, presentan toda esa documentación, acreditan que terminaron la escuela media, la escuela secundaria, y por lo general en educación física se pide una batería de estudios básicas, porque bueno, tiene mucho contenido práctico, ¿no? Es decir, tiene contenido teórico, estamos en el aula, estudiamos muchísimo, pero también tiene mucho contenido práctico. Entonces, navegar la página de la universidad, ingresantes, estudiantes, todas las páginas de las universidades tienen buscadores, con lo cual ponen la palabra clave, enter, y ya lo lleva, y a juntar toda la documentación y a empezar, digamos, la carrera, ¿no? En algún aspecto. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Justo había dos chicos que estaban preguntando por el tema de las inscripciones. Genial. Juli, la verdad que es un placer, la verdad que haberte tenido. Te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has brindado. Y bueno, ¿querías agregar algo más a modo de cierre? No, al contrario, el placer es mío, no solo incluso para aquellos que eligen la carrera de educación física, que vuelvo a insistir, necesitamos que haya muchos más profesores de educación física, sino para aquellos que elijan transitar una carrera universitaria. Me gustaría insistir en eso, Nacho. Creo que es determinante el pasaje por la universidad, ¿no? En función de ese pasaje por la universidad, cuando se les decimos, yo intenté hacerlo carne a través de mis experiencias, ¿no? Les cambia la vida. Les cambia la vida en el sentido de la autonomía, de las decisiones, de las formas de conformar su futuro, ¿no? En algún aspecto. Y las universidades, así como la UNPAS, tienen una gama de carreras que cubre muchas expectativas más que las que teníamos nosotros hace 20 años atrás. La universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de José C. Paz, se divide en 3 departamentos académicos. Ciencias de la Salud y el Deporte, donde me desempeño yo, donde está el profesorado universitario de Educación Física y una diplomatura en Gestión del Deporte, y otras carreras de salud, enfermería, producción de bioimágenes, una tecnicatura informática aplicada a la salud, medicina, entre otras. Tiene el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde están todas las carreras que referencian esas áreas, como por ejemplo trabajo social, abogacía, entre otras, y un tercer departamento de innovación productiva y desarrollo tecnológico, donde desde una licenciatura en creación de videojuegos, por ejemplo, algo tan diverso, hasta administración pública, ¿no? Entonces, insistir con eso, las universidades hoy tienen una propuesta muy diversa en relación de las necesidades de la comunidad, ¿no? A veces, bueno, existen carreras que son muy tradicionales, por ejemplo, no sé, la abogacía, la psicología, la medicina, entre otras, pero nada, hoy en una universidad cercana a la región de incidencia de la comunidad educativa de ustedes, pueden estudiar ingeniería en sonido, ¿no? O artes visuales. Incluso esta idea, ¿no? Yo siempre menciono la universidad porque es el ámbito en el que yo me desempeño. Tal vez hay carreras que no están en la universidad y sí están en institutos de formación docente, pero las universidades por lo general cubren toda la gama, ¿no? En algún aspecto. Así que, nada, en rigor de tu pregunta o de tu solicitud de aporte final, si quieren construir un futuro sustentable, y sí, la recomendación es que transiten la universidad. Eso que parece tan lejano, que es complejo, que va a llevar mucho tiempo, con determinadas decisiones muy, muy concretas, lo van a ir transitando. Y cuanto menos se den cuenta, se van a encontrar con que están ya en la mitad de las materias que tenían que cursar de su carrera, y cuanto menos se den cuenta, ya están recibiendo, ¿no? Así que, nada, apuesten, elijan en función de sus ideas, de aquello que los motiva. A veces hay mandatos familiares, grupales, de amigos, o estudio porque la mayor cantidad de mis amigos eligieron eso. Dense un tiempo para ustedes, para elegir lo que les gusta. Y más allá de lo que el resto opine, de lo que los familiares opinen,